Hermanos míos, hijos de esta tierra de santos y de silencio, os hablo desde el corazón de España, donde el sol besa las piedras antiguas y las campanas aún resuenan como oraciones que no han terminado. Soy León XIV, siervo del Altísimo y testigo de un tiempo que parece romper los límites entre lo visible y lo eterno. Hace unos meses, mientras viajaba por la ribera del Tajo, escuché un rumor que no era del viento ni del agua. Era un gemido profundo, como si la tierra misma rezara. Los campesinos decían que el río había cambiado su voz, que ya no cantaba como antes, sino que sus aguas temblaban con un sonido grave, semejante al órgano de una catedral. Uno de ellos, un anciano de manos agrietadas, me dijo con lágrimas en los ojos: «Padre, el río ya no está dormido. Algo despierta en él». Aquella frase me atravesó el alma. Desde entonces supe que el cielo hablaba otra vez. El Tajo no es un simple curso de agua. Desde los tiempos de los romanos fue un espejo del alma de nuestra nación. En sus orillas florecieron monasterios y ciudades santas, y más de una vez sus aguas reflejaron la sangre de los mártires. Pero ahora, ese río que fue testigo de batallas y milagros parece murmurar una profecía. He visto luces danzar sobre su corriente en las noches sin luna. He sentido el temblor bajo mis pies, como si alguien caminara en lo profundo, despertando de un sueño que no pertenece a este siglo. Los científicos hablan de vibraciones, de movimientos sísmicos, de gases liberados por la Tierra. Pero yo he aprendido que cuando el alma siente lo que la razón calla, hay que inclinar la cabeza y escuchar con el corazón. Una madrugada, cuando el rocío aún colgaba de las encinas, fui al borde del río y oré. Y fue entonces cuando lo comprendí. El Tajo está gimiendo por nosotros. Es la voz de la creación clamando contra el olvido del hombre. Lo dice San Pablo: toda la creación gime y sufre dolores de parto, esperando su redención. Hemos transformado los ríos en vertederos, los templos en museos y la fe en discurso. Pero el cielo no olvida. Cuando el hombre calla, las piedras hablan. Cuando la iglesia se acomoda, el agua predica. Y ahora el Tajo predica con su temblor. Semanas después, el cauce bajó y en la arena mojada apareció una forma imposible, una estatua de piedra oscura, cubierta de algas y limo. Medía más de 3 metros. Tenía alas plegadas y un rostro que parecía mirar más allá del tiempo. Nadie supo de dónde venía. Los arqueólogos dijeron que podía ser romana o visigoda, pero no había registro de nada igual. En sus brazos estaban grabadas palabras que nadie pudo traducir, un lenguaje que ningún sabio reconoció. Recuerdo que al verla sentí miedo, pero no un miedo humano. Era el temor santo de quien sabe que Dios acaba de hablar. Pensé en los ángeles caídos, en los días antiguos en que el cielo y la tierra confundían sus límites. Recordé las palabras del Génesis. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Quizás aquel ser era un vestigio de esa unión prohibida, una advertencia que el tiempo enterró y que ahora vuelve a la superficie para recordarnos que nada queda oculto ante los ojos del Altísimo. Hermanos, no os hablo de fantasías. Yo mismo toqué la piedra fría y sentí que latía. Comprendí que el Señor nos está llamando a despertar, no con relámpagos ni con guerras, sino con señales que solo los humildes pueden entender. El Tajo, como el Jordán, no es solo un río. Es una línea entre el cielo y la tierra, entre la historia y la eternidad. Allí donde fluye el agua, Dios escribe su palabra. Y su palabra ahora es clara: despierten. En aquel amanecer, mientras el sol rompía las nubes y el agua brillaba como sangre bajo la luz, supe que España también estaba llamada a escuchar. Nuestra tierra, bendecida por santos y mártires, se ha vuelto tibia. Hablamos de Dios, pero ya no temblamos ante Él. El Tajo tiembla por nosotros, como si el río rezara lo que el pueblo ha olvidado decir. Y así comenzó todo. Un río que habla, una estatua que observa, un cielo que se abre. Y yo, León XIV, me arrodillé en silencio, comprendiendo que el tiempo de los símbolos había regresado. Que el río no despertó solo. Dios ha comenzado a mover las aguas del alma. Durante los días que siguieron al hallazgo, España entera habló de misterio. Los noticieros mostraban imágenes del coloso cubierto de limo, y los periodistas, ansiosos por convertir el milagro en espectáculo, lo llamaron el ángel dormido del Tajo. Pero para mí, aquel rostro de piedra no dormía. Observaba. Era una mirada que traspasaba los siglos, que parecía ver lo que nosotros no queríamos ver. Viajé nuevamente al lugar. Las autoridades habían levantado un campamento rodeado de luces y máquinas. Todo parecía un laboratorio profano. Me acerqué acompañado de 2 monjes del monasterio de Guadalupe,
hombres de oración silenciosa, más acostumbrados al incienso que al ruido de los generadores. Cuando el guardia intentó detenernos, le dije simplemente, «Hijo, solo queremos rezar». Y el guardia, por un instante, bajó la cabeza y nos dejó pasar. Nos acercamos a la orilla. La estatua, ahora limpia de lodo, mostraba detalles que antes no se veían. Sus alas estaban plegadas, pero en ellas había grabadas escenas de fuego y lágrimas. El rostro no era de un hombre ni de un ángel, sino de ambos. No había pureza ni maldad, sino una mezcla dolorosa de ambas, como si aquella criatura hubiera amado demasiado, por eso hubiera caído. Uno de los monjes, Fray Mateo, lloró al verla. Dijo con voz temblorosa, «Padre, este rostro me mira como si supiera mis pecados». Le respondí, «No te mira a ti, hermano, nos mira a todos». De pronto, el cielo cambió. Las nubes se abrieron y una luz dorada descendió sobre el agua. Nadie habló, nadie se movió. Fue un instante suspendido entre el tiempo y la eternidad. Sentí en mi pecho una presión, como si el Espíritu Santo respirara dentro de mí. Oí una voz que no venía de fuera, sino del alma. El hombre ha vuelto a esculpir su orgullo, y ahora su orgullo le devuelve la mirada. Comprendí entonces que aquella estatua no era una reliquia arqueológica, sino un espejo espiritual. Era el retrato de nuestra soberbia, de una humanidad que quiso alcanzar el cielo sin Dios. Tal como los constructores de Babel tallaron piedras para tocar las nubes, nosotros levantamos torres de ciencia y poder, olvidando que la verdadera altura se mide en rodillas, no en metros. Mientras meditaba, el suelo tembló. Las máquinas se detuvieron. Los hombres corrieron. Y el río, que hasta entonces estaba quieto, comenzó a agitarse con una corriente furiosa, como si algo invisible se moviera bajo el agua. El reflejo del sol sobre la superficie formó un resplandor rojo, y muchos pensaron que era sangre. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron. Yo me quedé inmóvil, con el rosario en la mano, y dije, «Señor, si este es tu aviso, dame fuerzas para no cerrar los ojos». Aquel día comprendí algo que me persigue desde entonces. Cuando la fe del hombre se apaga, Dios enciende los símbolos. Los santos decían que el Señor nunca repite un milagro sin propósito, y ahora lo sé. Si el agua tiembla, si las piedras hablan, es porque el cielo tiene prisa. Esa noche no dormí. En mi celda, en el Vaticano, escribí en mi diario, «El Tajo ha despertado. El ángel de piedra es el eco de un tiempo olvidado. No vino a asustar, vino a recordar. Sus ojos nos buscan, no para juzgar, sino para preguntar, ¿dónde está tu fe, España?» Al día siguiente recibí una carta anónima con fotografías de la estatua bajo luz ultravioleta. En las alas aparecían nuevas inscripciones invisibles a simple vista. Una frase en latín antiguo podía leerse claramente. Cum aqua rubra fluit, porta coelia peretur. Cuando el agua se torne roja, la puerta del cielo se abrirá. Lloré, no de miedo, sino de certeza. Todo lo que ocurre no es casualidad. El Tajo se ha convertido en un Jordán ibérico. El mismo Dios que habló en Palestina, habla ahora en Castilla. Las señales no cambian de idioma, solo cambian de río. Y mientras escribo estas líneas, siento que el tiempo de la indiferencia ha terminado. Los ríos ya no son ríos, son profetas. El hombre busca explicación. Dios ofrece revelación. El hombre pregunta por qué. El cielo responde para qué. ¿Y el para qué es este? Para que despertemos, antes de que el agua seque la fe. A los pocos días, lo imposible se hizo visible. El río Tajo, ese hilo antiguo que serpentea entre colinas y monasterios, amaneció teñido de un rojo profundo. No era un reflejo del amanecer, ni una ilusión de los ojos cansados. Era sangre en apariencia y misterio en sustancia. Los aldeanos lloraban, los niños gritaban, los científicos hablaban de algas rojas y reacciones minerales, pero sus voces se desvanecían ante la evidencia del signo. Yo mismo viajé al lugar. Aquel amanecer tenía un aire que dolía respirar. El silencio pesaba como un rezo no dicho. El agua se movía despacio, con la densidad de un sueño antiguo. No olía a muerte, sino memoria. Una mujer de Toledo me tomó la mano y me dijo, «Padre, ¿acaso esto es castigo?» Le respondí, «No, hija, es advertencia. Cuando Dios tiñe el agua, no lo hace para destruir, sino para despertar». Y recordé las palabras del Éxodo, «Golpea el río, y el agua se convertirá en sangre». Moisés no lo hizo por venganza, sino por justicia. Fue el grito de Dios a un faraón endurecido. Y me pregunté,
¿Acaso no se ha endurecido hoy el corazón del mundo? Hemos reemplazado la fe por estadísticas, el amor por comodidad, la misericordia por conveniencia. El nuevo faraón no lleva corona, sino pantalla. Su palacio es la indiferencia. Me incliné ante el agua y recé. Y mientras el rosario se deslizaba entre mis dedos, vi mi reflejo distorsionado, como si el río me devolviera el rostro de un extraño. Sentí vergüenza, no por mí, sino por todos. La sangre del río era el espejo del alma humana, hermosa y herida. Durante las horas siguientes, la noticia recorrió el país. Algunos medios dijeron que era un fenómeno natural. Otros lo convirtieron en espectáculo. Los templos se llenaron y, por primera vez en años, oí el sonido de rodillas golpeando el suelo. Pero también hubo burlas. Superstición medieval. Decían, el Papa busca milagros para mantener la fe de los ingenuos. Yo no respondí. El silencio es más elocuente que cualquier defensa. Esa noche, mientras me encontraba en oración, tuve una visión. No fue sueño ni imaginación. Vi el Tajo extendiéndose como una vena ardiente bajo la península. Y sobre él, una sombra enorme, alada, caminando lentamente hacia el oeste. Llevaba en sus manos una copa luminosa. Oí una voz que decía, la copa del hombre está llena, pero la misericordia aún no se ha derramado del todo. Desperté con lágrimas. El Espíritu me habló con suavidad. León, la sangre no es señal de muerte, sino de vida. Así como el Jordán fue lugar de bautismo, el Tajo será lugar de renacimiento. Pero no para los cuerpos, sino para las almas. Al día siguiente, en la Catedral de Toledo, celebré misa ante miles. La gente llegó desde ciudades y aldeas, algunos descalzos, otros con flores en las manos. Cuando levé el cáliz, la luz del vitral cayó sobre el vino y pareció arder. Dije entonces con voz que no era mía. Este cáliz que levantamos hoy es el mismo que el cielo derramó sobre nuestras aguas. No temáis al color rojo. Temed al corazón que ya no siente. Y el pueblo lloró, no por miedo, sino porque reconoció la voz del amor olvidado. Afuera, el río seguía fluyendo como una herida abierta, pero cada gota parecía cantar una súplica. Vuelvan. Esa noche, mientras la luna se reflejaba en la superficie carmesí, comprendí que el Señor había comenzado un nuevo lenguaje. Ya no habla en palabras, sino en símbolos, ya no escribe en libros, sino en la naturaleza. El río se volvió profeta, el color, sermón, el temblor, oración. El mundo teme los milagros porque teme las consecuencias de creer. Pero yo os digo, hijos míos, el milagro no exige miedo, exige respuesta. Dios no ha tenido el Tajo para asustar, sino para recordar que su sangre aún corre por nosotros. Y cuando el viento sopló aquella medianoche, sentí que las piedras susurraban desde el fondo. España, despierta. No es castigo, es misericordia. Pasaron algunos días de calma aparente, como si el cielo nos diera un respiro. Pero los signos no habían terminado. El Tajo volvió a descender, y en su lecho, entre lodo y piedra, los buzos hallaron algo que heló la sangre incluso de los más escépticos. Una losa tallada, cubierta por símbolos desconocidos, y en el centro, un sello de piedra oscura con la figura de un ángel de 6 alas que pisaba una serpiente. Yo vi las imágenes antes que el resto del mundo. Me las enviaron desde el Instituto Arqueológico de Madrid con una nota breve. Santidad, esto no se parece a nada que hayamos visto antes. Al observar la fotografía, mi corazón se detuvo un instante. El ángel no tenía rostro humano. Su mirada era una grieta de luz, y su cuerpo parecía contener el cielo entero. Pero lo que más me conmovió fue su gesto. No era de victoria, sino de tristeza. Aquel ser no celebraba la derrota de la serpiente, la lamentaba. Comprendí que el mal, aún vencido, deja una sombra en el alma del mundo. Decidí viajar personalmente. A mi llegada, el aire olía a tierra recién abierta, como si el abismo respirara. Los hombres de ciencia intentaban mantener el control del lugar, pero había miedo en sus ojos. Uno de ellos, un joven israelí llamado Daniel Benatar, me confesó: «Padre, el sello vibra». Cuando lo tocamos, sentimos una presión, como si nos observaran desde dentro. «Tal vez», le respondí, «no es la piedra la que vibra, sino la conciencia». Nos acercamos. El sello tenía grabadas palabras que solo se veían bajo cierta luz. Las tradujeron con dificultad, fragmento por fragmento. Decía: «Al final de los tiempos, cuando el agua devuelva el fuego, se romperán los sellos y el cielo se abrirá». Un silencio sagrado se apoderó del lugar. Nadie se atrevía a tocar la piedra. Un anciano arqueólogo murmuró:
¿Y si esto no debía ser hallado? Entonces no lo habríamos encontrado, le respondí. Lo oculto solo emerge cuando Dios decide hablar. Aquella noche, mientras rezaba en una tienda junto al río, el viento sopló con fuerza. Oí el murmullo del agua, pero dentro de él percibí otra voz, antigua, grave, imposible de confundir. He permitido que el hombre toque lo sellado, para que recuerde lo que olvidó. Vi entonces en visión una puerta inmensa, suspendida en la oscuridad del cielo. Detrás de ella, un resplandor insoportable. Los sellos se abrían uno a uno, y cada vez que caía un sello, la tierra gemía. No era terror lo que sentía, sino un amor tan vasto que dolía. Entendí que los sellos no eran castigos, sino llamadas. Cada uno representa un despertar. El hombre vive dormido en su orgullo, y Dios, como un padre que toca el hombro del hijo, nos acude con ternura y fuego. Al amanecer, el sello fue trasladado al Museo Nacional, bajo estricta vigilancia. Pero yo sabía que no era un objeto histórico, era un mensaje. Dije a los presentes, no temáis al símbolo, temed al silencio del alma. Si el cielo nos entrega un sello, no es para estudiarlo, sino para leerlo. Una semana después, el joven Daniel me buscó de nuevo. Su rostro estaba pálido. Me mostró una grabación de audio tomada durante la noche en el campamento junto al río. Entre los sonidos del agua se escuchaba un eco profundo, semejante a una trompeta. Padre, no hay viento ni maquinaria cerca. Nadie sabe de dónde viene. Le respondí, no busque su fuente con micrófonos, hijo. Búscala con rodillas. El sonido volvió a repetirse varias noches seguidas. Algunos lo describieron como un zumbido grave, otros como el eco de una campana gigantesca. Pero yo sabía lo que era, la primera trompeta del despertar. En el libro del Apocalipsis está escrito, y los 7 ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Acaso el sello del tajo había sido una llave? ¿Y si el cielo había decidido abrir lo que estaba cerrado desde los tiempos antiguos? No sé la respuesta. Solo sé que el Espíritu sopla donde quiere y que su soplo ya se siente en la península. Esa noche recé frente al río Rojo, ahora tranquilo, y dije, Señor, si esto es el comienzo del juicio, que mi corazón no se llene de miedo, sino de fidelidad. Y si es el comienzo de la misericordia, que nadie se quede dormido cuando tu voz suene. El agua reflejaba la luna, y por un instante juraría que la piedra del sello brilló desde el fondo, como si respondiera con luz. Entonces supe que el abismo no es el fin, sino la frontera entre el hombre y su redención. Y el tajo, una vez más, hablaba. Lo que sucedió después superó toda comprensión humana. Cuando el nivel del río descendió un poco más, los obreros, acostumbrados ya a extrañezas, encontraron un cofre cubierto de oro y sellado con símbolos hebreos. Las cámaras captaron el momento exacto en que lo sacaban del barro y un resplandor los envolvió. Algunos se arrodillaron, otros huyeron. Yo supe en ese instante, aún antes de recibir el mensaje oficial, que el arca había sido hallada. No una copia, no una alegoría, el arca de la alianza. Los expertos trataron de explicar lo imposible. Hablaban de templos visigodos, de rutas fenicias, de reliquias trasladadas en guerras antiguas. Pero ninguna teoría soportaba la luz de aquel misterio. El arca estaba allí, donde nadie la esperaba, como si el mismo Tajo hubiese abierto su corazón para revelarla. Viajé al lugar acompañado de cardenales y teólogos. La mañana era densa, silenciosa, casi sagrada. Un halo de calor envolvía el valle, aunque el aire era frío. Al verla, mi alma tembló. No porque brillara, sino porque irradiaba presencia. No se trataba de un objeto, era un altar. Comprendí que no estábamos ante un hallazgo arqueológico, sino ante un encuentro. Caí de rodillas y recité las palabras del Éxodo. Allí me manifestaré a ti desde encima del propiciatorio. Y sentí que el mismo Dios hablaba en el aire. Mi pacto no está roto, solo dormía. Lloré, no de miedo, sino de amor. El oro del arca no era reflejo de poder, sino de promesa. Representaba todo lo que el mundo había olvidado. La fidelidad, la pureza, el fuego sagrado de la presencia. Al tocarla, comprendí que España, esta tierra de santos, peregrinos y mártires, había sido elegida una vez más, no para guardar un tesoro, sino para custodiar un mensaje. El pacto sigue vivo. Los teólogos debatieron sin cesar. Los gobiernos se inquietaron. Las fronteras espirituales se estremecieron. Pero Dios no busca políticos ni doctores, busca corazones. Esa misma noche, durante la vigilia junto al río, el cielo se cubrió de una aurora imposible,
una luz blanca que no venía del sol ni de la luna. En el silencio, oí las campanas invisibles del cielo. Me pareció escuchar las palabras de Isaías: «El trono de Dios está entre los querubines». Y supe que el arca no había sido encontrada para llenar un museo, sino para vaciar el alma del hombre de su soberbia. Días después, mientras el arca era trasladada con cautela a un santuario, la tierra volvió a temblar. Más abajo, en la ribera, un grupo de arqueólogos halló una grieta que conducía a una caverna. Lo que vieron dentro superó toda ley de la historia. Una ciudad dormida en piedra, tan perfecta que parecía esculpida por manos divinas. Columnas titánicas, templos tallados, escaleras que descendían al vacío. Uno de los hombres susurró: «Esto no es una ruina, es un reino petrificado». La llamaron Petra de Occidente, pero yo la llamé la ciudad del olvido. Mientras caminaba por sus calles silenciosas, cubiertas de polvo dorado, sentí una tristeza inmensa. Era como si caminara dentro del alma del mundo, grandiosa, pero vacía. Todo lo humano parecía haber quedado detenido en su propio esplendor. Recordé las palabras del profeta Jeremías: «Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican». Petra hablaba sin voz. Las paredes, erosionadas por siglos, eran un espejo del corazón moderno, hermoso por fuera, hueco por dentro. Y entendí: el arca y la ciudad son una misma lección. El arca representa la presencia de Dios, la ciudad, la ausencia del alma. El hombre puede construir imperios de piedra, pero solo la fe puede darles vida. Sin Dios, todo se convierte en museo. Con Él, todo resucita. Al salir de la caverna, el viento sopló con fuerza. Llevaba el olor del desierto, del polvo y de la eternidad. En el horizonte, la aurora teñía el cielo de cobre. Me arrodillé y dije: «Señor, que España no sea una Petra más, sino un arca viva. Que en lugar de templos vacíos, haya corazones encendidos». Sentí paz, una paz que no venía del mundo, sino del reino. Y mientras ascendía la colina, una voz resonó dentro de mí: «He devuelto el fuego al agua, para que los hombres recuerden el pacto». Entonces supe que el río, la estatua, el sello y el arca no eran milagros aislados. Eran capítulos de un mismo evangelio escrito por el cielo sobre la tierra, y que el final aún no había llegado. Han pasado meses desde que el Tajo habló por última vez, pero su voz sigue latiendo en mis sueños. A veces me despierto en la noche y escucho el rumor del agua en las paredes del Vaticano, como si el río hubiera seguido mi camino hasta Roma. Entonces entiendo que no se trata del Tajo, ni del Jordán, ni de ningún cauce físico. Es el río del Espíritu el que fluye bajo la tierra del alma humana, buscando un corazón donde renacer. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi escritorio, siento que el aire mismo lleva un mensaje. El mundo entero tiembla, no solo por guerras o hambres, sino por un cansancio del alma. La humanidad camina entre pantallas luminosas y corazones apagados. Y sin embargo, en medio de tanta confusión, Dios sigue hablándonos con la paciencia del amor eterno. Los signos continúan multiplicándose. En las noches, los astrónomos han visto luces moverse sobre el Mediterráneo como columnas de fuego. Los pescadores dicen haber oído cantos bajo el agua, y los niños, los únicos que aún escuchan con pureza, aseguran que el río les susurra palabras de consuelo. No tengan miedo, el Rey viene. Y sí, lo siento en lo más profundo, el regreso del Señor se acerca. Pero no viene con truenos ni ejércitos. Vendrá en el silencio, en la ternura, en el instante en que el corazón vuelva a creer. Los hombres esperan al león, pero primero llega el cordero. El juicio comenzará en el alma, no en los cielos. Una tarde, mientras oraba ante el arca custodiada en el santuario, la luz del ocaso entró por los vitrales y se posó sobre el oro. Durante un momento, el aire se volvió tan denso que parecía contener la respiración de Dios. Oí su voz, suave como el viento entre los olivos. Mi justicia no es venganza. Es amor que no soporta ver morir al inocente. Mi juicio no destruye, purifica. Mi fuego no consume, ilumina. Y comprendí que el tiempo que vivimos no es el del castigo, sino el de la elección. Cada alma está llamada a cruzar su propio río, del ruido al silencio, del miedo a la fe, de la apariencia a la verdad. Ya no basta con creer, hay que arder, porque el Espíritu Santo no habita en la tibieza. En los últimos días he recorrido España una vez más, desde los claustros de Ávila hasta los acantilados de Finisterre. He visto a campesinos arrodillarse entre olivos, a niños rezar ante fuentes secas, a ancianas encender velas en ruinas de iglesias. Y he llorado porque la fe aún respira. No está muerta,
Solo está esperando que alguien pronuncie su nombre en voz alta. Por eso hoy, desde mi corazón pastoral, levanto este llamado a todos mis hijos. España, hija del fuego y del alma, despierta. Europa, madre de santos y mártires, recuerda tu raíz. Humanidad, imagen del Creador, deja de mirar el abismo y mira el cielo. El Tajo fue nuestro Jordán. La estatua, nuestro espejo. El sello, nuestro aviso. El arca, nuestra promesa. Y la ciudad de piedra, nuestro reflejo. Todo lo que ha sucedido es una misma palabra. Vuelvan. Porque aún hay tiempo. Aún corre el agua. Aún resuena la trompeta. El Señor no viene a destruir, sino a despertar. Vendrá como vino sobre el río de Galilea, caminando en silencio, con las manos extendidas y los ojos llenos de amor. Vendrá no a juzgar con ira, sino mirar con lágrimas. Y cuando ese día llegue, porque llegará, los ríos cantarán, las montañas temblarán y cada corazón sabrá que el fuego no era amenaza, sino abrazo. El cielo no se abrirá con ruido, sino con un suspiro. Y en ese suspiro el mundo entero comprenderá que nunca estuvo solo. Al final, no habrá templos, ni doctrinas, ni tronos. Solo habrá una voz que diga: ven, hijo mío, ya estás en casa. Yo, León XIV, último testigo del río y primer peregrino del nuevo amanecer, dejo estas palabras como testamento no de un papa, sino de un hombre que ha visto el agua volverse luz. Y si mis ojos no alcanzan a ver su regreso, sé que mi alma lo reconocerá, porque toda mi vida fue solo una cosa: esperarlo. Amén.